¿Cuántos intentos hizo John Frank Pinchao de salir de la selva? Realmente hice 2 preparaciones y solo un intento. Cuando me reúnen con Ingrid Betancourt, pues iniciamos como una amistad con ella junto con Luis Eladio Pérez, y fue así como ella nos relata de que se había jugado 4 veces. Me invita junto con Luis Eladio Pérez a planear una quinta fuga para ella, la primera para Luis Eladio Pérez y la segunda para mí, en la cual ellos nuevamente pueden fugarse, duran 5 días en libertad, pero desafortunadamente los traen nuevamente a campamento. Nos vinimos a echar tinto de nuevo a las calles de Bogotá. Estamos precisamente aquí en la Plaza Lourdes, muy cerca a la Catedral de Lourdes, que cuenta una historia increíble que más adelante también la vamos a traer aquí a colación en Echando Tinto, hoy en la calle 96.9. Y es que hoy vamos a hablar de un flagelo importantísimo que durante la historia, lamentablemente, de Colombia no ha marcado una, sino más de 21.000 vidas, gracias a todas las acciones delictivas de ese grupo guerrillero denominado las FARC. Me encuentro con John Frank Pinchao, quien vive para contar una de esas historias. John, bienvenido a la calle, gracias por estar con nosotros. Y nada, este es un espacio para que nos parchemos tomando tinto como buenos colombianos y hablemos no solo de la historia del secuestro, sino también de todo lo que viene ahora con las decisiones que toma la Jurisdicción Especial para la Paz. Así es, Gustavo, qué alegría, pues siempre los escucho, los tengo grabados de primeros en mi carro. Hablemos de ese año 1998, 1 y 2 de noviembre, álgido el tema de seguridad en Colombia, y el 2 de noviembre empieza la historia crítica de John Frank Pinchao privado de la libertad, ¿sí o no? Así es, fuimos atacados por el frente oriental de la guerrilla de las FARC al mando del Mono Jojoy, cerca de 2.000 guerrilleros. Y en el comando de policía no habían más de 100 policías, pues era una pelea de tigre con burro amarrado. Ellos tenían pues armamento más poderoso, y además los cilindros bombas, que son devastadores. Mataron a 16 policías y secuestraron 16 auxiliares de policía bachilleres y 45 policías profesionales, para un total de 61 secuestrados. Para los que no saben qué es la JEP y se están preguntando por qué dieron este fallo hace pocas semanas, los voy a colocar en contexto. Esto resulta de toda la diligencia en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Y qué es lo que busca la Jurisdicción Especial para la Paz? Según ellos, y según lo que conocemos en Colombia, sería un mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de la FARC. ¿Cree usted, John Frank Pinchao, que con este fallo, en donde el exsecretariado de las FARC debe pagar de una forma meritoria, por decirlo de alguna manera, para ellos lo denominan como resarcir algunos daños sin un día de cárcel, ¿es justo? No, es totalmente injusto. Esta JEP la denominamos como un tribunal de impunidad, donde delincuentes que han cometido asesinatos, desplazamientos, mutilaciones, extorsiones, hoy en día salen premiados. Los jefes les dieron 10 curules en el Congreso, 5 en Senado, 5 en Cámara. Tienen esquemas de seguridad, tienen presupuesto para proyectos productivos, y además de esto, esta ley que se dio con el proceso de paz en 2016 decía que había privación de la libertad de 1 a 8 años y no van a recibir ni un solo día de cárcel, a diferencia de nosotros, que recibimos, en mi caso, 8 años y medio de secuestro, y compañeros que recibieron 13 años de secuestro en las selvas colombianas. Mientras que otros grupos al margen de la ley, como son los paramilitares, o incluso oficiales, suboficiales y miembros de la fuerza pública que han cometido errores, sí son confinados en cárceles. Entonces esto debería ser como un poquito más equitativo, como que una misma vara para medirlos a todos. ¿Qué decía la comunidad momentos antes, días antes, donde ustedes estaban haciendo acompañamiento, donde ya los colombianos conocíamos cómo era el accionar de las FARC, que de repente llegaban y arremetían con todo? La gente estaba muy temerosa. De hecho, nos informaron de que la guerrilla estaba en las afueras del pueblo y que íbamos a ser objeto de una toma. Pero Mituba pues es un caserío en ese entonces de 5.000 habitantes. Sí. Entonces pues no nos imaginábamos que fuesen a meter tanta guerrilla, porque en ocasiones anteriores, cuando trabajaba en Arauca, por ejemplo, mandaban 100, 200, 300 guerrilleros a poblaciones mucho más grandes.
Y la sorpresa para nosotros fue que cuando se vino el Frente Oriental cerca de 2.000 guerrilleros, pues o sea, eso es algo que nunca antes se había visto. También el cautiverio le permitió conocer y hacer amigos, me imagino, porque la situación lo permitía y lo obligaba. Claro que sí, tuve la oportunidad de hacer unos buenos amigos, entre ellos Ingrid Betancourt, candidata presidencial, con la cual me encuentro trabajando hoy en día. Cuando nos obligan a estar recluidos en la selva colombiana sin ningún tipo de cálculo ni de emoción, simplemente ahí se está, come lo que hay y lo llevo a la selva a caminar durante horas porque hay que cambiar de lugar. Hablemos un poco de esas experiencias. Así es, allí se sobrevive. Nos movilizan por toda la selva colombiana, el sur de Colombia. Constantemente estamos en peligro, ya sea por amenaza de la guerrilla, por enfermedades tropicales, por los animales o por operaciones militares. Golpes, maltrato, palabras inadecuadas por parte de esta guerrilla de las FARC. ¿Qué recuerda usted que dice, esto jamás en la vida voy a olvidar ni voy a perdonar, porque somos seres humanos? El encadenamiento constante, una cadena de metal con un candado, en una punta al cuello de un secuestrado y la otra punta al cuello de otro secuestrado. Teníamos que vivir como siameses. Ingrid Betancourt generalmente la encadenaban a un árbol. O sea, hay una cantidad de mitos sobre Ingrid Betancourt, que ella era la pareja de los comandantes guerrilleros, cuando a ella fue a quien más mal le fue por su condición de mujer, porque ella, por el machismo que existe allí, por su condición social, porque pues, son gente pues, de bajos recursos y le tienen bronca pues, a la gente pues, que tiene mejor posición, por su condición política. O sea, eran varios elementos que se reunían allí para que ella sufriera aún más que el resto de secuestrados. Usted tenía ubicación, claramente es muy difícil. ¿De dónde estaba? ¿A dónde iba a llegar? ¿Por dónde iba a tomar? ¿Cómo iba a salir de esa selva? Teníamos una vaga idea de dónde nos encontrábamos y estábamos equivocados. Pensábamos que estábamos sobre el río Baupés. Cuando hago contacto con un grupo jungla de la Policía Nacional que me estaban buscando, me enteran de que este no era el río Baupés, que era el río Apaporis. Estaba muchos kilómetros abajo del río Baupés. Cuando logra llegar a la libertad, ¿a dónde llega? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo empieza usted a decir, estoy libre, ayuda? Durante la fuga empleé 17 días. Entonces, más o menos el día 12, observé unos helicópteros sobrevolando. Entonces, aproveché pues, el curso del río para acercarme hacia ellos. Fue cuando hice contacto con el grupo jungla de la policía. Y es allí cuando ya siento visos de libertad, porque no, nos podían tumbar el helicóptero en el camino. Y ellos pues ya me llevan a la ciudad de Mituapes, casualmente donde fue la toma, y es cuando realmente siento la libertad. Podemos hablar, John, que ya son cuántos años libre después de esta difícil situación que se presentó. Ya son 18 años. 18 años casi ya Sí. en libertad. Sí, ¿Cómo señor. encontró usted al país después de volver a tocar tierra, encontrarse con la familia? Y ahora, ¿cómo ve y hace ese análisis frente a lo que pasó, a lo que estamos viviendo en este momento? Pues cuando salgo hay un país medianamente vivible, pero desafortunadamente volvimos a los 90. Tomas guerrilleras, secuestros, asesinatos, delincuencia desbordada. De verdad que hemos perdido como unas 3 décadas de trabajo que se habían realizado. Hablemos a calzón quitado. ¿Usted cree que lo que está pasando en este momento en Colombia es culpa de quién? ¿A quién se le puede atribuir la situación de inseguridad? De nuevo hablamos de flagelos violentos como el secuestro, las tomas guerrilleras que si bien es cierto ya no están pasando como en aquel momento, las comunidades en los pueblos, corregimientos y diferentes sectores de Colombia se sienten inseguras. Así es, la responsabilidad del presidente. ¿Por qué razón? Porque él es el comandante de las fuerzas militares y lo que hizo fue desfinanciarlas, romper relaciones con quienes nos proveen de armamento, del mantenimiento para las aeronaves. Está impidiendo que se hagan operaciones. No sabemos si en este momento nos estén viendo y escuchando personas que hoy estén privadas de la libertad o estén pasando por una situación similar. El mensaje de John para esas personas. Para esas personas que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe, que luchen hasta el último momento. En un libro había una frase que decía: el hombre en un pedazo de tierra en medio del mar, donde solo cupiesen sus pies, aún allí querría conservar la vida. Entonces vamos a conservarla hasta el último momento. Callejeros, aprovecho para contarles que aquí en la Plaza Lourdes y a John también estamos disfrutando de la instalación
de una muestra cultural y artística que no solo se va a vivir aquí también en la Plaza Lourdes, sino en otros lugares de la capital del país. Se llama Arrancada de Raíz y va a estar hasta el próximo 9 de noviembre. Hace parte de la Bienal Cultural y Artística que se vive cada 2 años en Bogotá. ¿Qué representa? Una muestra metafórica de todas las personas que por uno u otro motivo han perdido su tierra, su casa, o por qué no también de aquellos que llegan a Bogotá desde otros países del mundo o desde otras regiones en busca de una casa propia o de un lugar seguro donde vivir. Esto se llama Echando Tinto y esta es una de las tantas echadas de tinto que juntos vamos a vivir en Colombia.